relación a los costos de agua que tenga cada lugar. Lo que sí es importante destacar que tanto la herramienta balance hídrico como umbral de estrés, también en esta modelización está buena para tener claro también la gestión del agua, incluso cuando queremos inducir estrés, para tener claro qué pasó, cuándo pasó y qué resultado productivo tuve. O sea, sirve para todos esos análisis post campaña y para ir determinando la productividad del milímetro y para ir jugando con momentos de estrés a lo largo del ciclo, si es que quiero generarlos. En nuestro caso no queremos. Así que bueno, solo necesitamos conocer la humedad inicial en un suelo representativo de lote, llevar un registro de riegos y lluvias, tener acceso fluido, vital, a una estación meteorológica propia o cercana para conocer el valor de evapotranspiración de referencia. Trabajemos con sensores confiables, porque si no las estaciones miden cualquier cosa, puede haber mucha variación entre estaciones. Tener acceso a imágenes de NDVI para estimar KC y poder inferir la evapotranspiración del cultivo. Capacitarme, ¿sí?, y generar un Excel de modelización para tener el balance hídrico realizado y estimar agua útil y el umbral de estrés diario de los lotes, ¿sí? Capacitarme. Y por último, asistirlo con observaciones a campo. Si tienen instrumental mejor, bienvenido sea, más preciso, mucho mejor, y si no, solamente con el método por tacto y apariencia, dirigido a sitios seleccionados a través de la observación de imágenes satelitales, ya con eso es suficiente, y podemos tener muy buenos resultados, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. A toda velocidad fue excelente, fue buenísimo, están todos agradeciendo el contenido, Magalí. Muy, muy buena la presentación, les cuento, bueno, están todos preguntando si van a poder tener el material, sí, le vamos a pasar la grabación después a todos, y el PDF con el contenido, así, con tranquilidad, van a poder ir revisando todos los conceptos que nos fuiste dando, porque eran muchos conceptos, así que bueno, hay que empezar. Hay que ponerse a estudiar, como dijo Magalí, hay que ponerse a estudiar y aprender, así que bueno. Te voy a pedir, Magalí, que nos dejes de compartir así, comparte Catriel. Tenemos varias preguntas ya, y muchas preguntas han quedado en el chat, así que les pido a la gente que nos haya escrito en el chat, como se van perdiendo, si nos pueden pasar esas preguntas a Question and Answer, va a ser ideal para que no se nos pierdan, y en unos minutitos nomás empezamos con la parte de preguntas, así que estén atentos, ya ahí las tengo marcadas, y Magalí, ya las podés empezar a leer como para saber qué nos están preguntando. Catriel. Vamos contigo, la idea entonces ahora es ver cómo todo esto que Magalí comenta de que se pueden ir sumando partes para armar el balance, cómo lo realiza Quilimo, y bueno, digamos, qué tiene disponible el cliente cuando se encuentra con la plataforma de Quilimo. Muchas gracias, Valeria. Primero, felicitar a Magalí por la excelente presentación, bastante clarificadora. Y bueno, como también comentó Magalí durante su presentación, el desafío es cómo gestionamos cuando tenemos que monitorear muchos lotes, ¿no? Cuando tenemos que llevar adelante un balance hídrico en muchos lotes, tenemos pivot que tenemos que mover de un punto a otro, tenemos que decidir qué lote riego en un momento y qué lote no, cómo gestionamos el manejo de los umbrales, cómo gestionamos el manejo de los estreses, que en muchos cultivos también es muy importante ese tipo de manejo. Y bueno, todo eso lo resume la tecnología de Quilimo. Quilimo es una plataforma digital de gestión de riego, y lo que hacemos es visualizar el estado actual del cultivo para tomar decisiones del riego. Tenemos una plataforma para gestionar y tomar decisiones a partir de información que nosotros tomamos a partir del manejo de Big Data y Machine Learning, para que al cliente y al usuario le llegue la información de la manera más resumida y más clara posible. A partir de este manejo y esta gestión del riego es que podemos aumentar o reducir el uso de agua, es decir, ser más eficientes, ya sea por un menor uso del recurso o logrando una mayor productividad de este recurso, ya que logramos aplicar el agua en el momento y en la cantidad que el cultivo lo necesita. Esto también nos sirve para tener mayor rentabilidad, y ya sabemos que toda la información que es manejada de manera eficiente nos sirve para tomar mejores decisiones a futuro. Y eso es lo que intenta hacer Quilimo. Como muy bien explicó Magalí, ya explicó bien claro cómo se lleva adelante un balance hídrico. Quilimo realiza de manera similar. Lo que hacemos es tomar un estado inicial de un lote, un campo, un establecimiento. Lo que hacemos en primera medida es hacer ambientaciones a partir de información que tenga el usuario
o ambientaciones NDVI con la información o la historia del lote de los últimos años. A partir de ese estado inicial es que podemos determinar zonas o puntos donde hay heterogeneidad o homogeneidad de suelos, y allí vamos y tomamos una muestra. Esa muestra le determinamos la textura, y a partir de ese dato de textura, Quilimo tiene un modelo propio que estima la capacidad de retención de agua del suelo. Esto es muy importante porque nos va a determinar el tamaño del vaso o el tamaño del balde que bien explicó Magalí. Y lo que hacemos es llevar adelante el balance hídrico contando las entradas y salidas del sistema. Las entradas en el sistema son las lluvias y los riegos, con sus eficiencias, y a este balance le restamos la evapotranspiración del cultivo, la evapotranspiración real. Esto nos permite, en un momento determinado, conocer cuál es el contenido de agua de nuestro suelo y actuar en consecuencia. Y nos valemos de datos satelitales, como bien comentó Magalí, datos meteorológicos y datos del campo. Todos son muy importantes. Vamos a comenzar con los datos meteorológicos. Como bien comentó Magalí, son de vital importancia. Lo que hace Quilimo es tomar estaciones meteorológicas que estén rodeando a nuestro campo, estaciones meteorológicas que brindan datos libres. Nosotros las atomizamos en nuestra plataforma, validamos la información, se hace una depuración de esa información para descartar datos erróneos o outliers, y brindamos al campo la información climática de la zona. Trabajamos con diferentes radios en función de la densidad de estaciones que estén alrededor, y no tomamos el dato de evapotranspiración de la estación, sino lo que hacemos es tomar la información de temperatura, radiación, humedad relativa y velocidad del viento, para calcular básicamente lo que es el déficit de presión de vapor, y calcular la evapotranspiración de referencia a través de la fórmula de Pedman-Montit, que es la que se encuentra más validada y la que más correlaciona con el consumo real de un lote en particular. También tenemos posibilidad de trabajar cuando no hay estaciones en la zona. Tomamos los mejores modelos de pronósticos del tiempo de una zona en particular, ahí aplicamos nuestros modelos de Machine Learning para poder validar esa información y trabajar con el pronóstico que mejor acierta en la información de nuestro lote, y también podemos trabajar, como les comento, en lugares donde no existen estaciones que estén cercanas a nuestro campo. De esta manera es como calculamos nosotros la evapotranspiración del cultivo de referencia, o la evapotranspiración potencial de referencia. Este es el marco con el cual tomamos la condición ambiental, la condición atmosférica de un lugar en particular. Y bien, como bien explicó Magalí, solamente con la demanda atmosférica global no nos sirve. Lo que necesitamos es conocer qué ocurre con nuestros cultivos. Aquí es donde ingresa la información satelital. Nosotros trabajamos con varios satélites que nos traen información, como son MODIS, Landsat, Sentinel y Planet, todos de diferente resolución espacial y todos de diferente resolución temporal. ¿Qué logramos con esto? Es si alguna imagen se encuentra nublada de un satélite en particular, el otro satélite nos va a estar brindando esa información. De ellos obtenemos las imágenes NDVI, el índice de vegetación de diferencia normalizada, que surge de combinar varias bandas de diferencia de diferentes frecuencias. Existen múltiples índices, el más validado es el NDVI, y como comentaba Magalí, lo que nos está brindando es la información de la calidad y la cantidad de la biomasa fotosintéticamente activa. Y esto, como existe una correlación importante con lo que es el consumo hídrico de esta biomasa fotosintéticamente activa, más cantidad de biomasa, más cantidad de índice foliar, significa más área evapotranspirante o mayor transpiración del cultivo, y nos permite modelar lo que es el coeficiente del cultivo. Y el coeficiente del cultivo lo que hace es un intermediario entre la evapotranspiración de referencia, que es la demanda atmosférica, con la realidad de nuestro cultivo. Y de esta manera podemos calcular la evapotranspiración real de nuestro cultivo. Aquí tenemos un ejemplo, esta es una curva típica de coeficiente de cultivo de un lote de maíz. Comenzamos con coeficiente de cultivo muy bajos. Aquí la mayor cantidad de agua que se pierde del suelo, como el cultivo es pequeño, es de la componente evaporativa, poco de transpiración. Luego, a medida que aumenta la biomasa fotosintéticamente activa, el índice área foliar, la cobertura del suelo, comienza a aumentar este coeficiente de cultivo, y esto siempre lo vamos a ir relacionando con índices vegetativos en colores o en tonos verdes. Aquí vemos un estado inicial, vemos que hay algo de heterogeneidad, pero cuando llegamos al coeficiente de cultivo máximo para el cultivo de maíz, vemos que este lote en particular, este pivot, vemos coloración predominantemente verde.
Y bueno, y no todos los lotes son iguales, no sembramos un mismo híbrido, no manejamos el cultivo de la misma manera, la misma densidad, la misma fertilización. El lote tiene una historia distinta, por lo tanto podemos tener diferentes coeficientes de cultivo para diferentes realidades. Y eso es lo que hace Quilimo, modelar un valor de coeficiente de cultivo diario para cada uno de nuestros lotes, a partir de las imágenes satelitales. Y bien, podemos trabajar con Sentinel, que tiene datos libres, pero podemos quedarnos cortos con la información cuando necesitamos mayor nivel de detalle. Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo. Sentinel trabaja con un píxel de 10 por 10 metros, es decir, cada píxel representa 100 metros cuadrados. Y aquí lo que estamos viendo en esta imagen es un mismo lote en la cual el satélite Sentinel tomó esta imagen el 25 de febrero y donde el satélite de alta resolución, el satélite Planet, tomó esta imagen el 27 del 2. Y vemos la diferencia en la resolución. Aquí aparenta que es un lote bastante homogéneo, pero vemos que cuando trabajamos con un satélite de mayor resolución, podemos incluso detectar zonas de mayor o menor vigor o zonas con mayor vegetación o menor vegetación, que el satélite Sentinel nos está mostrando. A grandes escalas, el trabajar con Sentinel funciona, pero la imagen de alta resolución no solamente nos permite calcular un coeficiente de cultivo con mayor precisión, sino que también nos permite detectar anomalías, y anomalías con bastante precisión. Por ejemplo, aquí estamos viendo el ejemplo de un lote de palto, pero incluso hasta podemos ver y determinar dónde se encuentran los surcos y los entresurcos o los interfirales del cultivo que estamos viendo. Ese es un valor agregado de utilizar plataformas de gestión que podemos tener disponible estas imágenes a lo largo de todo el ciclo del cultivo y que podemos revisar de manera permanente cómo fue la historia del lote, no solamente en valores de coeficiente de cultivo, sino al poder revisar todas las imágenes de NDVI a lo largo del tiempo de los diferentes satélites. Y bueno, como bien comentó Magalí, utilizamos las imágenes satelitales para poder calcular este coeficiente de cultivo, y al afectar la evapotranspiración del cultivo de referencia por el coeficiente de cultivo es como obtenemos la evapotranspiración real del cultivo. La evapotranspiración del cultivo siempre es en términos ideales, cuando no nos falta humedad en el suelo. Entonces siempre tenemos que hacer un ajuste posterior, que es aplicar este coeficiente de estrés, como bien mencionó Magalí. En Quilimo no solamente aplicamos este coeficiente de estrés cuando estamos frente a niveles de humedad del suelo bastante bajos, donde el agua en el suelo comienza a estar fuertemente retenida y el cultivo comienza a gastar energía en extraer agua del suelo, sino que también hacemos un ajuste por este coeficiente de estrés cuando estamos frente a demandas de evapotranspiración demasiado altas. Cuando la evapotranspiración del cultivo está por encima de los 10 milímetros y que en esas situaciones sabemos que el cultivo, sobre todo en las horas del mediodía, se encuentra con estomas cerrados, independientemente que la humedad en el suelo sea alta, el cultivo se encuentra estresado porque la tasa de transpiración es mayor que a la tasa de absorción que puede tener un cultivo. También aplicamos este coeficiente de estrés. De esta manera podemos calcular la evapotranspiración del cultivo ajustado de manera bastante precisa. Y aquí quería mostrarles simplemente un ejemplo de cómo se ve la plataforma. Aquí tenemos un lote, estamos viendo una imagen de alta resolución, un lote donde se ve bastante homogeneidad del cultivo, y cómo podemos ver la curva de evapotranspiración de referencia y de evapotranspiración del cultivo a lo largo del tiempo. Vemos una evolución normal de un mes de verano, de los meses de verano, la evapotranspiración, la demanda hídrica, si hiciéramos una media móvil, vemos que sigue una curva normal, pero vemos cómo día a día este valor de evapotranspiración de referencia tiene oscilaciones. Por eso la importancia de poder tomar la información diaria de las estaciones meteorológicas. Y al afectarlo por el coeficiente de cultivo es como obtenemos la demanda hídrica real de un lote en particular. Todo esto es una plataforma para cada uno de los lotes con los que estamos trabajando. Y ahora el tema del manejo de los umbrales. Bien lo mencionó Magalí, podemos determinar la fracción de agotamiento de un suelo, y esto va a ir variando según la estrategia de riego de cada uno de los usuarios. Aquí estamos viendo un ejemplo, este es un lote de maíz con riego subterráneo, por eso vemos que tiene riegos tan frecuentes, y vemos cómo ha sido manejada la estrategia. Determinamos la capacidad de retención de agua del suelo, establecemos un nivel de agua útil, hay suelos que retienen más, hay suelos que retienen menos, por eso lo vemos a nivel de porcentaje, y aquí podemos ver la evolución del nivel de agua útil real del suelo,
en la curva azul, los riegos los vemos en las barras rojas, y el umbral que hemos establecido, el umbral que no queremos cruzar con el nivel de humedad del suelo en función del estado fenológico del cultivo, la etapa de crecimiento del cultivo, es esta línea naranja. Este umbral es totalmente dinámico y se puede ir modificando a medida que evoluciona el cultivo. Incluso aquí vemos que hemos comenzado con un umbral al 40%, luego cuando nos estamos acercando a la etapa de prefloración lo subimos al 50%, y cuando estamos en pleno periodo crítico, incluso durante el periodo de llenado de granos, este umbral lo llevamos al 60%. Y el producto final de Quilimo es una recomendación de riego, una recomendación que es seteable en función de la estrategia, puede ser una recomendación semanal, una recomendación quincenal, o incluso en algunos cultivos llegamos a hacer recomendaciones diarias. Va a ir en función de una demanda proyectada, para no cruzar este famoso umbral. Quilimo también utiliza no solamente los pronósticos para establecer la demanda real, sino para establecer una demanda proyectada. Entonces podemos modelar en dónde va a estar nuestro nivel de humedad si es que no aplicamos ningún riego en los próximos días. A partir de esto es cómo podemos generar una recomendación de riego. Como les comenté, trabajamos con modelos de Machine Learning. Vamos en función de la zona donde nos encontremos, de Latinoamérica principalmente, vamos descartando modelos que no son validados con el dato del día siguiente. Nosotros proyectamos una determinada evapotranspiración del cultivo, luego ese dato lo validamos, y nuestro modelo va aprendiendo cuáles son las proyecciones o los pronósticos que mejor ajustan a una zona en particular. Y de esa manera es como podemos llevar adelante un balance hídrico para nuestro lote de manera sencilla y todo junto en una sola plataforma. Y ahora simplemente para comentarles un resultado, este es un resultado en maíz temprano. Aquí lo que hicimos fue tomar información y ver cuánta agua consumía un cultivo para producir 10 toneladas. Un cultivo de maíz que produce 10 toneladas, que no está regado, con una herramienta de monitoreo, gasta 645 milímetros. Un lote en secano, en general, gasta mucha menos cantidad de agua. Aquí vemos 588. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar Quilimo para producir estas 10 toneladas? Estamos viendo que estamos gastando 539 milímetros para esta producción, y eso repercute directamente en la eficiencia en el uso del agua. Y observamos cómo podemos llegar a producir 18 kilogramos por milímetro aplicado cuando estamos monitoreando el cultivo con una herramienta de gestión o llevamos adelante un balance hídrico, ya que ponemos el agua en el momento y en la cantidad que necesita el cultivo, ni de más ni de menos. Y lo último, quería hablar un poco de las ventajas de la utilización de balance hídrico, no solamente para la aplicación del riego, sino de la gestión de nuestro campo en general. Ahorramos en recursos hídricos, incluso en las situaciones donde aplicar agua de riego es igual a aplicar fertilizante, donde los cultivos se manejan prácticamente en hidroponía. No solamente ahorramos agua, sino que ahorramos fertilizante. También, al poder gestionar mejor las horas y el tiempo de riego, podemos ahorrar incluso en jornales. Aportamos a la conservación de agua y de suelo, evitando contaminación o pérdidas de agua por drenaje profundo o por escorrentía. Podemos ahorrar energía, esto se traduce directamente en los costos y también contribuye a la conservación ambiental. Y después estamos a los beneficios extras que tiene llevar adelante un balance hídrico. Quilimo es la primera herramienta en Latinoamérica que está validada para poder aplicar a huella hídrica. Estamos certificados. Con la información que se genera a partir del balance hídrico de Quilimo, podemos aplicar a programas de huella hídrica. También podemos aplicar a buenas prácticas agrícolas. En general, estos programas tienen beneficios impositivos para los productores. Podemos también tener información para las auditorías que se generan en los campos, que generalmente, sobre todo en cultivos intensivos, se llevan adelante muchas auditorías. Esto nos abre mercados, no solamente es una mayor productividad, sino que nos va a poder permitir tener un precio diferencial para nuestro producto. Al tener información podemos llevar adelante métricas, podemos detectar diferencias en cada uno de los lotes, podemos detectar cuál es el que consume menos agua, cuál es el que consume más, cuál es el que tiene mayor o menor productividad, podemos calcular eficiencias. Y por último, es una ventaja para la administración. Tener todo atomizado en una sola plataforma que nos permita gestionar toda esta información siempre es válido porque permite trabajar a diferentes escalas de una organización empresarial.
Bien, y por último, contarles que tenemos una plataforma web y una plataforma móvil, y también los quería invitar a responder esta encuesta en la que les queremos preguntar si quieren reunirse con parte del equipo de Quilimo para que les generemos un demo de sus campos y mostrarle cómo funciona la plataforma de Quilimo en su campo en particular. También le queremos preguntar si quieren cotizar el monitoreo de Quilimo para sus campos. Directamente lo podemos pasar con uno de nuestros equipos comercial para ver su situación en particular. Y bueno, la última opción es si ya cuentan con un monitoreo del riego o una gestión del riego, que no desean comunicarse con nosotros. También quería invitarlos antes de pasar a las preguntas, quería invitarlos a los próximos webinars. Estas son los próximos eventos que tendremos. Y también los quería invitar, por último, a que se incorporen en la Academia de Riego de Quilimo. Allí podrán encontrar información de múltiples cultivos, de todos los webinars que viene gestionando Quilimo, también informes especiales, demostraciones de casos de éxito que hemos logrado en diferentes cultivos a lo largo de toda Latinoamérica. Bueno, Cato, gracias. Has ido a mil con todo también. Bueno, súper interesante, tenemos todavía, hay un montón de gente en la sala y muchas preguntas por responder, así que si te parece, Cato, dejar de compartir para que ya se vean ustedes dos y podamos conversar. Vamos a arrancar con la primera pregunta. Marcelo nos está consultando, Magalí, y también después lo vamos a charlar un poquito con vos, Cato. Con la heterogeneidad del suelo, ¿cómo generar un estado hídrico inicial representativo en el balance? Sí, eso nos llevó mucho tiempo, fue todo un desafío. Es una excelente pregunta, porque tuvimos que entender el formato de la heterogeneidad. Yo se los dije a líneas generales para que tengan, digamos, representado la máxima dificultad que nos ha tocado lidiar. En general, lo que nos sucede a nosotros, no tenemos suelos, sino tenemos asociaciones de suelos, ¿sí? Que quieraslo o no definen ambientes. Entonces, muchas veces con la ambientación, con la utilización de imágenes previas, se pueden definir ambientes, y en general lo que vamos a hacer, lo que nosotros usamos para gestionar el riego, es para decir, bueno, definir mi tanque de trabajo, vamos a ver el ambiente, obviamente, de tamaño representativo en mi lote de producción más limitante. Por ejemplo, si tengo un lote de texturas franco-limosas y franco-arcillosas, un gran sector mezclado, y tengo otro ambiente que tengo texturas quizás más gruesas, que es la otra mitad del lote, voy a ir a definir mi tanque de trabajo en ese sector un poquito más limitante, para después, al gestionar el riego, no afectar la performance general de todo el lote. Pero es un criterio, ¿sí? Bienvenidos sean los que puedan trabajar por ambientes, porque es lo mejor. Nosotros de esta manera lo estamos gestionando hasta ahora para que no se nos deprima la performance del lote. Pero ojalá y bienvenido sea el manejo por ambientes, y ni hablar tasas de aplicación variable en pivot, ¿sí? Nosotros todavía es una tecnología que no tenemos, que no aplicamos. Bueno, justo era una pregunta que venía después también de la tasa variable de aplicación, pero Cato, ¿cómo hace Quilimo entonces con los ambientes? Porque sé que es una estrategia que tiene lo de las ambientaciones usando NDVI, ¿no? Exacto. Primero, para conocer, ¿no?, la heterogeneidad que tenemos en nuestros lotes. Una de las fuentes es utilizar justamente el valor de NDVI, el cultivo copia a lo que pasa en el suelo, y luego poder dirigir los muestreos a esas zonas. Después va a depender un poco de la logística que pueda llevar a cabo el productor, el usuario. En el caso de trabajar con pivot de aspersión, podemos dividir el lote en dos, en tres partes si es posible, y llevar un balance hídrico independiente en cada una de las zonas. Pero lógicamente siempre va a depender de cómo sea más simple llevar a cabo el riego posterior, ¿no? Pero nuevamente lo importante es conocer, tener la información, y esa información está disponible. Bien. Cato, este es para vos. ¿Puede servir esta metodología? Bueno, no, también Magalí, perdón. ¿Me puede servir esta metodología de viñedos, caña de azúcar? Bueno, hay varios ahí que van preguntando, que no solo para maíz o los cultivos que estabas mencionando, Magalí, ¿cómo los ven este tipo de balance diario asistido por imágenes para viñedos o para caña de azúcar, por ejemplo, que nos preguntan? Para cualquier cultivo. O sea, cualquier cultivo creciendo o sea, es vital llevar adelante un balance hídrico en cualquier cultivo, en cualquier situación. Obviamente que hay diferentes realidades, diferentes tipos de suelos, diferentes cultivos que se conducen de distinta manera. Sobre todo en cultivos intensivos es de vital importancia utilizar las imágenes de alta resolución.
pero es importante, y de hecho en Quilimo trabajamos con múltiples cultivos, tenemos modelos ajustados para múltiples cultivos o para diferentes grupos de cultivos, y bueno, esa es la manera en que trabajamos y estamos validando todo el tiempo información. De hecho, a los que preguntan esto sobre BIT, los invitamos a ingresar en la Academia de Riego de Quilimo. Allí podrán encontrar algunos webinars donde hablamos de estos temas en particular. Magali, nos preguntan cómo haces con el tema de la corrección de imágenes. Hay varias preguntas repetidas de ese tema, ¿cómo manejan eso? A ver, yo aclaro, es verdad, para hacer ajustes precisos vienen corrección atmosférica para imágenes. Yo acá aclaro la herramienta que usamos de manera gratuita, que es incluso cómo está ajustada la ecuación, ¿sí? NDVI sin nubes, básicamente no tiene que haber interferencia por nubes, eso se puede visualizar y utilizar esa imagen. Siempre que haya nubes o algo de porcentaje de nubes, que está detallado en la imagen que van a usar, si ven algo de nubes, ya no es una imagen confiable para determinar el coeficiente de cultivo. Eso es lo único que les puedo decir. Obviamente, si queremos introducirnos y nadar en la oferta de imágenes y correcciones e imágenes mayor resolución, podemos meternos. Hoy es a modo práctico el detalle de este método, de esta manera, y que nos funciona bien. Pero bienvenido sea si hay imágenes de NDVI con corrección atmosférica. Bien, excelente. Entonces, a ver, vamos, ¿cómo definen? Párate. ¿Podría ser aplicada esta metodología para frutales? Bueno, acá Cato capaz que nos dé una mano con el tema de los clientes que estamos teniendo en cultivos intensivos. Esta metodología para frutales en camellones con algún plástico, ¿se vería afectado en este caso el NDVI? Depende de la cobertura, o sea, del mulch plástico. Si la cobertura vegetal cubre bien ese plástico, no tenés interferencia en la imagen satelital. Porque obviamente estás tomando la parte verde. Y el camellón, lo que hace el mulch generalmente es reducir la componente evaporativa del suelo. Cuando tenemos un cultivo que está, un cultivo grande, que está cubriendo completamente el surco, o sea, o la cobertura vegetal es completa, la componente evaporativa es mínima, o sea, casi todo es transpiración, así que no influye prácticamente, sí influye en cultivos pequeños, donde puede ser que estés tomando, a partir de la imagen satelital, esta cobertura plástica. Bien, ahí me quedó pendiente en la anterior, en la corrección de imágenes. Catriel, Quilimo hace correcciones de imágenes, ¿cómo lleva eso adelante? ¿Qué equipo tiene para dar soporte a ese punto? Sí, tenemos modelos automáticos que eliminan las imágenes con nubes, después tenemos un último filtro que es más humano, alguna imagen que tenemos dudas, esa pasa por el filtro humano, pero las imágenes con nubes se descartan, ya que como comentaba Magali, te están alterando el valor de NDVI y la conversión al coeficiente de cultivo. Por eso es que trabajamos con varios satélites, ¿no? Para tener frecuencia de imágenes y poder modelar a partir de muchas imágenes qué es lo que ocurre en un lote. Todas las imágenes están, o sea, la imagen de los diferentes satélites la tenemos normalizada y estandarizada para que todos nos brinden un valor que sea utilizable. Espera, recordarle a Ramiro, ibas a sumar algo, perdón. No, aclaro nada más que tal cual, el filtro humano me hizo gracia. Tal cual, hoy cuando mostré un poquito que uno puede, digamos, descargar los valores de NDVI promedio en sitio lote, hay veces que se filtran datos que bajan el valor y ahí tenemos que ir a mirar a ver qué es lo que sucede y si vemos visualmente proporción de nubes, ese dato de ese día no considerarlo. El filtro humano, muy bueno. A ver, las imágenes obviamente hay que revisarlas, a ver si es una nube o no, porque puede ser alguna anomalía. En sistemas intensivos pasa muchas veces que alguna manguera de riego se tapa y rápidamente detectamos que hay una bajada en el NDVI y no se debe por una imagen nublada, sino que justamente es un problema en el campo. Entonces es muy importante revisar las imágenes donde tenemos algunas dudas. Nos pregunta Ramiro, acá está, ¿cómo definen los umbrales de estrés para las diferentes etapas del cultivo? Sé que lo has hablado, Magali, brevemente, como algo, un flash, como para recordar cómo definir el umbral. Bien, a ver, el umbral se calcula diariamente y lo que podemos hacer después es un promedio por etapa, o sea, decís, tenés
los umbrales de estrés diarios, por ejemplo, desde emergencia hasta que arranca, no sé, hasta que arranca la etapa de desarrollo exponencial, y decimos, bueno, el promedio en esa etapa es del 40%, y lo definimos, y nos dejamos de manejarnos con tanta variación diaria. O, por ejemplo, en periodo crítico o en inicio de llenado, también definir un promedio de la etapa partiendo de los umbrales de estrés diarios previamente calculados. Consulta para ambos, y ahí la toma el que tiene más fresca a esto. ¿Existe alguna fórmula que permita transformar EBI a KC? ¿El NDVI lo utilizan luego que el cultivo cerró el surco o desde la siembra? ¿Haces un cambio de índice, Magalí, a la hora de tomar las imágenes? Bien, bueno, EBI, a ver, esta fórmula parte de NDVI. Por eso les digo, investiguen, porque quizá hay otras. Este es un trabajo, esto está muy estudiado, o sea, también ahí creo que vi preguntas, hay para usar KC duales, hay distintas fórmulas para distintos cultivos en distintos lugares y en distintas condiciones. Yo hoy mencioné esta. Lo que sí, ¿qué me preguntó? Porque me olvidé. Si vos si usás EBI, si hay alguna fórmula que transforme EBI a KC, y yo la amplié un poquito la pregunta, porque ahí pregunté si en estados iniciales usás NDVI. Ahí está. Incluso también Bien, voy a ampliar un poquito más, porque dicen qué pasa cuando se satura el NDVI. Bien, sí, la vi también. Bien, en estados iniciales es la parte criticada de la fórmula que les presenté hoy, porque muchas veces dicen que, bueno, en suelo desnudo como que podemos, como que se puede sobredimensionar, o sea, es la etapa criticada de esta fórmula del estado inicial. Yo hoy no lo mencioné, lo que sí les cuento es lo que nosotros hacemos. Como nosotros trabajamos en siembra directa, durante la etapa de desarrollo inicial, que son aproximadamente 30 días, en esa etapa, nosotros en relación a la cobertura de suelo, el KC que nosotros calculamos partiendo de esta fórmula, lo disminuimos un poco en relación a la presencia de cobertura de suelo, que para hacer esa reducción, el método está detallado en FAO, es un porcentaje de reducción del KC en relación al porcentaje de cobertura de suelo que tenemos. Es lo único que hago como ajuste en el inicio durante esa etapa, porque la fórmula puede tener un leve desfasaje allí. Pero bueno, obviamente hay que estudiar localmente cada situación y evaluarlo. Quilimo seguro la tiene re clara ajustando el KC. No, lo que sí que se puede aportar es que hay bastante experiencia, como estos Big Data, y se van sumando muchos datos, uno va generando también esta modelización a través de toda esa base de datos. Cato. Sí, primero que, o sea, hay múltiples papers que hablan de correlación entre índices de vegetación con coeficiente de cultivo. Sobre todo en cultivos extensivos, maíz, soja, caña de azúcar, hay múltiples trabajos. Ya con frutales hay un poco menos, pero existe, esa información está. Y con respecto a cómo maneja Quilimo los estados iniciales, estamos próximos a incorporar el índice en SABI 2, que justamente lo que hace es ponderar la cobertura vegetal con el suelo desnudo. De esa manera podemos ajustar mucho mejor el coeficiente de cultivo en estados iniciales. Es algo en lo que estamos trabajando. Por el momento utilizamos NDVI porque es el más utilizado, el más estudiado y el más validado, pero estamos por incorporar este otro índice para lograr mayor precisión en esas condiciones. Bien, gracias. Los porcentajes de confiabilidad de usar estas imágenes satelitales, creo que un poco está respondido con esto de que existen múltiples trabajos de investigación, pero no sé si quieren agregar algo más de cuán seguro y cuán preciso es esta metodología. A ver, de mi parte, o sea, como es práctica a campo, a ver, nuevamente, hoy yo lo mencioné. Nosotros tenemos que definir qué escala tenemos, qué tiempo, qué presupuesto y qué grado de precisión requerimos, ¿sí? En este caso yo hablo desde gran escala con commodities, con 30, 40 pivots, y quizá es distinto si estoy manejando fruta fina 12 hectáreas. Tengo sensores por todos los rincones del lote, quizá ahí, ¿sí? Por eso, es importante definirlo. En mi caso, yo a este método le tengo máxima confianza, asistiéndolo con observaciones periódicas a campo, con algún sensor móvil o barreneando el suelo, depende del ritmo del cultivo, ¿sí? En época crítica, 1 o 2 veces por semana, o sea, el agrónomo tiene que estar en el campo para ir auditando, viendo, pueden pasar cosas,
muchas veces, ¿sí? Pero de manera conjunta, un balance hídrico asistido con observaciones periódicas de campo de un profesional, para mí, a nosotros, la verdad que es fantástico para manejar los sistemas. Bueno, bien. Bien, para agregar lo de Magalí, totalmente de acuerdo. O sea, el balance hídrico no es la única herramienta, sino que es un complemento de otras herramientas. Ya puede ser un sensor instalado en el campo, una sonda, ir a barrinar el cultivo y conocer la realidad de qué ocurre en el suelo es muy importante. Quilimo lo que está haciendo ahora es integrarse, no solamente a estaciones meteorológicas de los campos, sino a controladores de riego, para poder en una plataforma atomizar toda la información que está disponible del campo. Y bueno, la validación es con el uso. Quilimo valida todo el tiempo la información que está viendo, incluso suele hacer chequeos a campo de lo que está mostrando el balance hídrico para justamente poder realizar ajustes a lo largo del tiempo. Voy con una última, no sé si has detectado, Magali, sé que has estado revisando, si hay alguna que quieras agarrar puntualmente. Ahí preguntaban, me quedo con una que fue al inicio, ¿cómo hacen con los lotes con pendientes? Si corrigen de alguna manera. Sí, a ver, esa sí la vi, mirá, hay tantas que hoy yo aclaré, nosotros trabajamos con siembra directa, en general con muchísimo volumen de cobertura, no tenemos problema de escorrentía, ¿sí? Y en general los lotes no son con pendiente, pero el dato que ingresa al balance hídrico es el agua que efectivamente ingresa al suelo, sea de riego o de lluvia, por lo tanto hay que, en el caso de precipitación hay que buscar alguna fórmula de precipitación efectiva en relación a la pendiente que tengo en el lote, a mi situación, y obviamente en riego, quizás la eficiencia en riego también hay que ver qué eficiencia aplico yo al milímetro aplicado, si estoy con escorrentía y sin cobertura, por ejemplo. Esos parámetros hay que ajustarlos, obviamente, en relación a la realidad que toca trabajar. Bueno, creo que acá vamos a dar un cierre porque quedan un montón de preguntas. Si quieren un ratito, Catriel y Magali, si pueden quedarse 5 minutitos respondiendo en privado y escribiendo preguntas ahí en Type Answer, va a estar fantástico para que se puedan ir al menos con una partecita de esa incógnita que generó toda tu presentación. Bueno, como vemos, despertó muchísimas preguntas, lo cual es buenísimo porque estuvieron todos muy atentos y prestando mucha atención. Les recuerdo que van a tener disponible todo el material en su correo, les va a llegar la grabación y el PDF. Les agradecemos un montón por haberse quedado hasta este momento, porque se ha hecho ya bastante extenso, pero un placer haber compartido con ustedes. Gracias, Magali, increíble la presentación. Muchas gracias, la verdad una alegría, se quedaron todos muchas preguntas, ahora me voy a quedar contestando todo lo que pueda, y bueno, no, muy agradecida con ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Cato, como siempre. Muchas gracias, Vale, gracias. Y Magali sobre todo, brillante. Gracias, Catriel, bueno. Adiós, y nada, nos quedamos respondiendo ahí un ratito. Nos quedamos.